Muy buenas a todos, bienvenidos a la final del León Masters, del Magistral de León, que ocurrió en el día de ayer. Tenemos el lujazo de tener a dos jugadores que son leyendas vivas de este deporte. Por un lado, Boris Gelfand para esta primera partida, que lleva las piezas blancas a un total de 4. A ritmos de 20 minutos más 10 segundos de incremento, y en caso de haber empate a 2 puntos, pues habría más desempates. Y Vizianar con las piezas negras, que últimamente en torneos anteriores pues está demostrando un nivel estratosférico, el que siempre ha tenido. Hay que recordar, y si nos vamos al año 2012, ambos jugadores se disputaban el campeonato mundial, Anand con la idea de revalidarlo y Boris Gelfand, que había ganado el previo torneo candidatos que le daba derecho a disputar el título del mundo. Ya en el tablero para esta primera partida de 4, caballo F6 y tras C4 se juega E6 en la posición, caballo F3 con más jugadas de desarrollo, D5 gambito de dama declinado, y tras estos movimientos Gelfand va por la apertura catalana, jugando G3 con la idea de fianchetar el alfil por G2. Se aprovecha para ganar un peón en el que las piezas negras pues van perdiendo tiempos, y así bueno, pues las blancas cuentan con mejor desarrollo, ¿no? Alfil G2 a cambio de un peón, ¿no? C5 golpeando en el centro. De momento Gelfand ignora ese nuevo ataque sobre el peón de D4, y tras enroque en corto, caballo C6, Anand comienza con su desarrollo de momento en el flanco de dama, y caballo E5 en la posición. Como vemos, deja de alguna manera indefenso o con bastante ataque sobre el peón de D4, que realmente no se puede capturar. Si caballo por D4, vendría E3 con ataque sobre el caballo, y si este vuelve a C6, como vemos hay bastante ataque sobre C6, alfil por C6 jaque, B por C6, se triplica los peones en la columna C, y tras dama por D8 ahora el ataque viene por parte de las blancas vía F7. Por lo tanto podría ser una línea interesante para las blancas. También o tampoco capturar con la dama quizás sería buena idea, ya que bueno, pues nuevamente tras caballo por C6 las negras pueden incluso capturar en D1, torre por D1, hay que recuperar la pieza perdida, y en esta posición habría un doble en la posición por jugar algo diferente por parte de las blancas. Y por último vemos ya rápidamente esta captura por parte del peón, que aunque bueno, pues tienen cierto centro ganado en esta posición, B por C6, y nuevamente este jaque parece que da ventaja a las piezas blancas, ¿no? Bastante ventaja. Por lo tanto, todas estas capturas las ignora Anand, y lo que hace es desarrollar o seguir con su desarrollo en el flanco de dama. Juega alfil D7 y de momento caballo por C4, ya que el caballo, cuando se había retirado de 5, pues también estaba atacando a ese peón de ventaja que tenían las piezas negras. C por D4 ganando un nuevo peón de momento, y tras estas jugadas alfil F4. Como vemos, este alfil tiene control sobre todo sobre la casilla de D6, que podría ser interesante para que la ocupase un caballo en las próximas jugadas. Tras estos movimientos la partida continúa con caballo D5, viene con ataque sobre el alfil, pero primero, como decíamos, caballo D6 jaque. Aquí prácticamente única para mantener la igualdad, alfil por D6, entregando la pareja de alfiles. Y en caso de jugar rey E7, el problema está que tras estos movimientos alfil por D5, aunque entreguemos la pareja en esta posición, el alfil negro sigue defendiendo al caballo en D6, y bueno, pues tendrían peones doblados las piezas negras en el centro, una estructura pues de 3 islas de peones y un rey que ya ha perdido el enroque en esta posición. Todo esto no ocurre, ya que tras alfil por D6, alfil por D6, y lo que tiene Boris Gelfand, aparte de la pareja de alfiles, que podría ser un poquito mejor en la posición, pues tiene un alfil bastante bien instalado en la casilla de D6, que de momento, bueno, pues evita que las piezas negras puedan enrocar, y todo esto por un peón, ¿no? Por decirlo de alguna manera. De momento, tras estas jugadas, la partida continúa con caballo de E7, ahora el enroque es posible, y tras estas jugadas caballo D2.
La partida continúa con enroque en corto, dama b3, podríamos pensar en caballo b3 con la idea de atacar el peón, realmente no llegarían a tiempo las piezas blancas, las negras consolidan un centro muy fuerte con este movimiento y bueno, pues quizás contarían con algo de ventaja. Por lo tanto, tras dama b3, con esta idea Boris Gelfand toca el peón de b7, desarrolla la dama y tras estas jugadas la partida continúa a b6, aunque el peón queda defendido, el caballo bueno, pues queda de alguna manera clavado, de momento está bien defendido. La idea de las negras va a pasar por retirar la torre a la columna C, también las blancas jugar torre C1 y si nos vamos en esta posición a las bases de datos nos damos cuenta que no hay muchas partidas, hay en torno a... que no tengo internet de momento en ningún lado, quito el internet para que me vaya mejor si nos vamos a las bases de datos de chess.com, son 4 o 5 partidas en las que está Caruana, Wesley So y un poquito más abajo, en el año 88, pues tenemos a Boris Gelfand y en el año 87 también. Por lo tanto, gran conocedor de todo este tipo de posiciones y que se juega tras estas jugadas. Aquí es verdad que tras un movimiento como torre E8 el peón cae, ya que está este movimiento que a veces es posible en otro tipo de posiciones, ganando el peón de B y desarrollando pues la torre, el alfil controla la posición, ¿no? Que no se me escape. Es por eso que se juega B6 defendiendo en B7 y tras estas jugadas torre C1. Torre C8, como decimos, se activa la torre, se retira de esta gran diagonal en la que el caballo de C6 pues veíamos que está clavado y tras estas jugadas caballo C4 por parte de Boris Gelfand. Su idea pasa por retirar el alfil y meter el caballo en la posición, estaría atacando de momento a la torre de C8 y ahora incluso dando un doble tras torre E8. Tras estas jugadas la partida continúa con alfil A3 y caballo F5, bueno, pues activando la pieza, cubriendo la casilla de D6, evitando que el caballo la ocupe, pero aquí Gelfand, aún debilitando su posición en el enroque, juega este movimiento muy interesante que es G4. Tras estas jugadas, Anand realiza el mejor movimiento, que es tremendo, y no es retirar el caballo. Si por ejemplo pues el caballo se retira a esta casilla, se deja defender de 6 y vendría un doble ganador por parte de las blancas, y Anand contraataca de la mejor manera posible, que es jugando B5. No solamente, y en caso de que las blancas capturen pieza, las negras podrían capturar y la partida continuaría quizás con un poquito de ventaja por parte de las piezas negras. De momento se está atacando a la dama por C4 y tras E por E5 parece que están un poquito mejor, ¿no? El centro es bastante potente. Es verdad que tienen algún peón doblado las piezas negras, hay peones aislados en el flanco y en el centro, pero por otro lado también está algo débil el rey blanco, que ya no cuenta con el peón de G en la posición. Por lo que, ¿qué se puede jugar aquí en la posición? Quizás la idea de Anand tras este movimiento es algo que no se juega en la partida y es tremendo, ya que si se entrega un peón y si Gelfand pues lo captura, la línea podría continuar con este gran movimiento que es D3. La idea de haber jugado anteriormente B5 es para retirar a la dama de la defensa de la casilla de D3, y el tema es que con esta jugada, y si ahora las piezas blancas pues capturan en F5, la línea podría continuar con caballo D4. Se está tocando a la dama en B5 y la amenaza es quizás más grave que todo eso. La dama de momento se podría retirar a una casilla como B7, pero tras caballo por E2 jaque, el rey se retira a H1 y de momento tras esta última captura en C1 y si torre por C1 pues D2 parece que es muy fuerte en la posición. El caballo quizás si captura puede estar cayendo la torre de C1. Como decíamos, todo esto pasaba si las piezas blancas capturaban en esta posición. Lo ponemos en rojo ya que no era una buena continuación, y quizás las blancas podrían continuar con esta línea con caballo E5 y tras seguir algún movimiento más quizás la partida sigue con cierta igualdad. Habría que retirar el caballo a H4, bastante complejo todo para el tiempo además que cuentan. Por lo tanto, Anand con una gran idea aquí de desviación por parte de la dama,
y tras B5, bueno, pues Gelfand decide no entrar en estos líos que podrían ocurrir y juega directamente caballo D6. Está dando un doble a las torres. Tras estos movimientos, la partida continúa con caballo por D6 y alfil por D6. Un segundito. Y tras estas jugadas, caballo A5. Por un lado se abre la columna C, viene con ataque sobre la dama y esta se retira directamente a G3. Interesante hubiese sido la captura en C8, si caballo por, pues está cayendo la dama negra. Y el tema es que das dama por C8, ahora sí traer la dama a G3. El tema es que tras hacerlo directamente parece que las piezas negras cuentan ya con algo de ventaja en la posición y Anand lo va aprovechando jugando de momento caballo C4. Mejora la posición de su caballo, toca el punto de B2 con cierta presión sobre un alfil defendido, de momento B3 expulsando al caballo, caballo por D6, dama por D6 y tras estas jugadas ahora sí en la partida E5. Teniendo un centro más fuerte de peones las negras en la posición, tras estos movimientos además está tocando el peón de G4, se defiende jugando H3 y H5 golpeando esta estructura que gracias al movimiento anterior que había hecho Gelfand jugando G4 atacando ese caballo que estaba en F5 pues se ha debilitado un poquito la estructura de peones. Lo mejor en esta posición es capturar para Gelfand. Primero torre por C1, ya que tras torre por C1 ya no está la pareja de torres o no están conectadas y la idea de Anand pasa ahora por jugar dama G5. Un gran movimiento no solo por atacar este peón, que ahora la verdad que no importa mucho, sino que la amenaza de las piezas negras es capturar en H3 y el tema es que si ahora las blancas capturan el alfil que ha quedado indefenso estarían perdiendo la torre de C1, por lo tanto no les compensa esta posición, ¿no? Alfil por H3 va a venir además con temas de mate en G2. Tras estos movimientos se juega torre C7, se activa la torre y Gelfand, pues bueno, de alguna manera hay peones sueltos por parte de las negras. Alfil por H3, mate en G2 y tras dama C6 no solamente se evita el mate, se defiende la casilla de G2, sino que también Gelfand toca la torre de 8. Anand simplemente la retira a F8, torre por A7 ganando algún peón, pero el tema es que cambia algo de material Anand en G2, dama por G2 y tras estas jugadas en vez de cambiar damas, ya que en cuanto a los peones pues hay cierta igualdad en la posición, se decide capturar el peón de H5 siendo la mejor jugada para las negras. Tras estos movimientos la partida continúa con torre A8 y el tema es que dama por E2, perdón, y en esta posición finalmente Gelfand decide abandonar. Se perdía un segundo peón por parte de Gelfand y Anand pues conseguía este primer punto importante para llevarse este torneo y traeremos alguna partida más. El tema es que es verdad que a torre A8 quizás había algún movimiento un poquito más duradero, pero las piezas negras tenían cierta ventaja. El abandono viene ya que tras esta posición y jugando lo mejor para ambos jugadores, podría continuar de esta manera, capturando en F8 con la idea de dar un jaque y buscar perpetuos, pero finalmente el rey va a escapar por el flanco de rey. Tras rey F6, dama C6 con nuevo jaque y tras rey G5 parece que los jaques se han acabado, a no ser que se den G2, que es lo mejor para las blancas, pero existe, aún no siendo la mejor respuesta para las negras, pero con la idea de simplificar un poquito la partida, llegando a una posición de un final muy interesante, es que llegamos a esta posición. Como vemos hay un 2 contra 1 en el flanco de dama que intentarían aprovechar las piezas blancas, D3 ya en el tablero, rey F1 casi es obligado para parar el peón en la posición y tras estos movimientos rey F3. Si el peón llega a F2 generarían una barrera en la cual el rey blanco no puede pasar, por lo tanto este movimiento es obligado y tras D2 jaque entregando el peón, rey por D2. Tras estas jugadas primero B por A4 y el tema es que tras cambio de peones parece que las blancas podrían llegar antes, pero las negras son las que están ganando la partida gracias a un jaque que tienen por parte del peón de la columna E.
Primero, muy importante hacer este movimiento, rey por F2, ya que si E4 directamente son las piezas blancas las que ganan, rey E1 y aun habiendo 3 peones, pues está coronando antes el peón de A4, por lo tanto esa jugada primero hay que jugar rey por F2 y ahora sí que es una carrera en la que las negras ganan debido a este jaque, ¿no? El rey se puede retirar, por ejemplo, una casilla como D3, E2 y aunque coronen ambos jugadores, bueno, pues la diferencia la marcan estos 2 peones de ventaja que tenían las piezas negras. Por mi parte, nada más respecto a esta partida. Traeremos alguna más de esta fabulosa final y vamos hablando para otros vídeos. Un saludo, chao.